Fue verbal del jefe de la sala ellos no tienen eso registrado como que han dejado inactivo ese usuario. ¿Y quién es el jefe de esa sección? ¿Cómo se llama el jefe? Es el subcomisario Raúl Páez, el encargado de la sala de comunicaciones donde están estos muchachos que dio la orden de que ese usuario quede inactivo, ¿verdad? Y fue él mismo el que recibió de que le extraña de que seguía activo ese usuario. Y el subcomisario, según su testimonio, él había dado esa orden ya en el mes de febrero de este año, comisario. Es así. Cuando él toma nuevamente, porque él también creo que fue comisionado a una oficina regional que tiene el departamento, pero a su vuelta cuando toma nuevamente la jefatura, eso él dispuso, pero sin embargo ese usuario estuvo activo hasta esa fecha, y de hecho que se ve en el informe que envía que ese usuario estuvo activo, estuvo haciendo consultas, estuvo enviando mensajes, estaba activo y se estaba siendo utilizado. Consultar, ¿ustedes tienen imágenes de la persona que estuvo manipulando esa máquina, esa fecha y la hora que ustedes manejan que se le dio de baja el código rojo? No existe el circuito cerrado en la oficina donde trabajan los funcionarios que hacen estas operaciones. ¿Cómo es posible, Monse, que una cuestión tan delicada como un usuario que tiene acceso a Interpol Internacional dependa de una orden verbal? Es como que el comisario le dijo, mira, Víctor Hugo Flores es el dueño del usuario, sí, para que entiendan. Un comisario que fue, que quedó a disposición de Interpol para hacer un curso para ascender. Ese es el proceder de los policías, ¿verdad? Este usuario entonces quedó libre. Y entonces el jefe le dice a los policías, bueno, den de baja a ese usuario. Así, esa onda, de verdad. Fue una orden verbal nomás. Y terminó ahí. Y nadie dio de baja. O sea, una cuestión tan delicada, Monse. No puede ser que vos no tengas que tener un registro, un documento, o una reverificación de que lo hayan hecho. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? Que este tema de borrar y sacar de la alerta roja a las personas dependa solamente de una persona, que no haya como un triple chequeo, o sea, que pase por un triple filtro, claro. ¿Entendés? O sea, tipo, si fulano no autoriza, fulanito no va a poder darle de baja solo. O sea, se necesita que las 3 personas pongan su contraseña al mismo tiempo. Algo así me iba, boludo, porque es demasiado delicado. Sinceramente, y no es que quiera tirar para abajo esto, pero no somos Interpol en esta empresa. Pero si acá te dan de baja a un usuario, te juro que la gente de informática revisa para que vos no estés usando, porque por algo ya te quitan el usuario o le dan de baja a un usuario. Acá no pasa eso, ¿entendés? Y nosotros no somos la policía, no somos Interpol, no buscamos narcotraficantes. Acá te dicen, hasta acá llegó tu... Ponele, ¿verdad? Hasta acá llegó. ¿Qué sé yo? No sé, dejaste de usar porque te fuiste a otra función, ponele. Hasta acá llegó tu usuario, hasta luego. Al día siguiente vos ya no podés. Ya no podés usar. Ya no puedes usar. O sea, no existe más tu usuario. Nomás le dijo, bueno, chicos, voy a merendar un rato. ¿Pueden dar de baja el usuario del comisario? O sea, tenés acceso a Interpol Internacional, no puede ser pues de esa manera el procedimiento. Y claro, la persona... Digo nomás, ¿verdad? Claro, la persona que recibió esa orden dijo, mira, pues acá tengo un negocio de $1 millón. ¡Hola! ¿Entendés? Hola, acá tengo un usuario para hacerme de guita. Bueno, en fin, el comisario al que recién escuchábamos también hizo referencia a otros puntos que voy a continuación, ¿sí? Estamos hablando del comisario Diosnel Alarcón, jefe de delitos informáticos, ¿sí? Jefe de sala de prensa de comunicación de Interpol, sede Asunción, habría solicitado verbalmente, eso ya escuchamos ahora, supuestamente no se acató la orden de inactivar la cuenta del comisario Hugo Flores, quien no prestaba servicios en la institución desde febrero. Bueno, pero ahora también vamos a escuchar a la fiscal Ruth Benítez. Fiscalía constató que dieron de baja 3 notificaciones rojas desde Interpol Asunción. O sea, blanquearon a 3 personas, lo que quiere decir.
2 corresponden a la señora Yanina, esposa de Marcet, y 1 a José Estigarribia. O sea, a la esposa de Marcet la blanquearon 2 veces ya. Sí. No ahora nomás. Agregó que el usuario no es denominado. Y este era utilizado de manera indistinta por parte de Hugo Vallejos y Kevin Montiel. Ya estamos hablando de los suboficiales que usaban el usuario. Que se del quedaron con comisario la que salió. cuenta. Sí, escuchen lo que decía la fiscal, por favor. Y ahí se constató de que 3 notificaciones rojas fueron dadas de baja desde Interpol Asunción, 2 específicamente en relación a la señora Yanina y 1 en relación al señor José. Esas modificaciones fueron realizadas desde un usuario que estaba siendo manejada por dos funcionarios policiales, agentes policiales que cuentan con con los usuarios VIP, por llamarlo de alguna manera, porque tienen mayores privilegios que los demás. El usuario es denominado NSO, Organización de Seguridad Nacional. Al momento de la constitución del día viernes, cuando yo me percaté de la existencia de ese usuario, lo primero que hice, y en varias oportunidades, pregunté a los usuarios si este usuario a qué persona física estaba ligada. Entonces, las 2 personas, hoy ya detenidas, me afirmaron y me reafirmaron, esto no está ligado a ninguna persona física, está inactivo. Dijeron, cada 3 meses se cambia la contraseña, esto está inactivo porque corresponde a el software que se utilizaba anteriormente, lo cual fue migrado el 6 de septiembre del año 2022. Bueno, es así que el día de ayer nosotros, mediante el informe de los datos obrantes en el servidor desde Francia, hemos confirmado de que eso no se ajustaba a la verdad, es decir, que ese usuario, digo bien, sí estaba activo, eso realmente estaba activo a nombre del comisario Flores, pero el comisario Flores hace más de 1 año que no presta servicios en esa repartición. Él estaba ya desafectado y el usuario NSO estaba siendo utilizado de manera indistinta por parte del señor Hugo Javier Vallejos y Kevin Eduardo Montiel Sarabia. Al 0994278.000. Parece que recibió un codazo Paredes, se toma de la boca, del rostro. Sí, se toma del rostro y justamente por eso hubo el reclamo de parte del futbolista de Ameliano cuando pasó algo que terminó ya. Terminó el partido en Carfen, Guillermo. ¿Dónde? En Carfen. Paraguay, Rusia. Sí, vamos a ver un poquito. Estaba poniendo Paraguay 3-0. A ver. Vamos a ver. Eso es lo que me estaba indicando. Que culminar. Y terminó 3-0. Sí. Recientemente quiso sorprender el jugador de Ameliano, la pelota que impactó por el travesaño, en realidad de Resistencia, impactó por el travesaño que... Sí, impactó en el travesaño justamente. Perdió Paraguay contra Rusia. 3-0, sí. El primero de los 2 amistosos, justamente, entre Paraguay y Rusia en el fútbol femenino, primera división. Bueno. Con el tiempo de juego 25 minutos. La primera Darío López. Resistencia y Ameliano igualan 0-0. Qué lindo gol hubiera sido de Jorge Núñez, ¿no? Sí, Benítez, 28. 28. Sí, hubiera sido lindo gol, ¿eh? Rápido, justamente fue el jugador de Resistencia cuando hay tiro libre a favor de Ameliano. Tiro libre para Ameliano, vamos a ver si le pega el Piru Contreras, que tiene muy buena pegada, mete mucha gente. Ameliano, vamos a ver, le pega, va el zurdo, vamos a ver Contreras, el número 40, el capitán de Ameliano, autoriza Franco, le pega, la pelota que impacta por la barrera, servicio de costado que pertenece nuevamente para Ameliano. Con lubricantes IPF Extra Vida, tu máquina agrícola rinde más, representa y distribuye CGS, Madalens 4174, teléfono 673395. Se va a dar el lanzamiento de Walter Cabrera, el número 13, que
bastante fuerte. El envío de Cabrera, a ver, como un centro, el despeje defensivo. Aparecía Edilson Acevedo de cabeza. En lucha Torales, el centro de Hugo Benítez. A ver si la pelota que impactó hubo falta, dice Franco. Habrá tiro libre para Reci. San Perú y se ordena Broncos por 4x4, 0 kilómetros con tu compra unidad de Foro New Holland. Ya estás participando. Llama al 021-671-900 para más información. De Perú y ya 50 años. Punto. Ganó el equipo de Julio Enciso, mi querido Guillermo, ¿no? Brighton, Sí, ¿no? en la Europa League incluso está en la punta. Le ganó por 1-0 de visitante al AEK Atenas. En otro partido del grupo, el Marsella 4-3 ante el Ajax. La tabla en este grupo B lo lidera justamente el Brighton. El primer lugar para... Marsella con 11, Brighton 10, AEK 4, Ajax 2. Lo que pasa es que arrancó primero Brighton, ¿verdad? Su partido. Marsella 4-3 ante el Ajax. Y en la última fecha, Ajax AEK, Brighton Marsella. Justamente ambos están clasificados para definir quién es el primero. Pasan los octavos de la Europa League el Brighton. El ganador del grupo en la Europa League clasifica directo a los octavos. Y el segundo juega un playoff contra el tercero del grupo de la Liga de Campeones. Como en la Copa. Como en la Sudamericana. Sí, la Sudamericana tomó eso de la Europa League. Cuando estábamos en estado de Saracho con una mano. Saracho, sí. Eso tomó la Sudamericana para partir de esta temporada 2023. Habrá tiro libre, señores, para Resistencia. A ver si aprovecha de pelota parada el equipo de Carlos Recalde. Vamos a ver. 4 hombres en la barrera. ¿Quién le pega, Kevin? Mirá que tiene muy buena pegada Marcelo Benítez o Jorge Núñez. Enfrente del balón, Jorge Núñez, amaga Núñez, le pega Núñez, tiró. Firme el golero que se queda con el esférico. Junior Balbuena. Ahí saque de meta para Emiliano. Prome Medicina Prepaga. Consulta sobre nuestro plan de cobertura de beneficios adicionales al 021-247-9000. Vestido de color verde. El guardameta Junior Balbuena, como un lorito. ¿Qué? Sí, Junior Balbuena, el ex arquero de las inferiores de Libertad. Salió de Libertad Junior Balbuena. De la generación de Pica Lucena, de Pollo Recalde. Ahí también estaba Junior Balbuena, que también logró salir campeón con el conjunto Gumarelo. Siendo arquero suplente, claro. Avanza Hugo Benítez, aparece, falta, infracción. Se caía Maíz, dice Franco. Será amonestado el futbolista, el número 7. El número 7, Rubén Enciso, el juvenil, amonestado en Resistencia, Albert. Con Flow puede tener Dios por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Organización total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Partido de mero cumplimiento, señores, en Villa Lisa. Sigue el compromiso. Resistencia está igualando ante Sportivo Ameliano 0-0. Ameliano ya clasificado a la Copa Sudamericana. Juega tranquilamente sin ningún inconveniente. Y el equipo del barrio Ricardo Burgada de la Chacarita. El barrio de Guille, ¿no? Ya a la intermedia el próximo año. Vuelve el fútbol a la Chaca. Sí. Sí. Vuelve el fútbol a la Chaca entonces. La Chacarita, sí. A ver, ¿hay un equipo del barrio, Ricardo Brugada, en la intermedia o no? No. 3 de febrero. 3 de febrero estaba la primera vez que se salvó. Estuvo a punto de ascender y Oriental está en la C. En la C. Sí, recuerdo los clásicos Resistencia Oriental. ¿En qué categoría? ¿En intermedia? No, primera de ascenso en aquel tiempo. La hoy intermedia. Sí. ¿Cómo eran esos? Pelea. 3 de febrero. No, con 3 de febrero no tanto. Era más Oriental 3 de febrero que 3 de febrero con Resistencia. ¿Cuánto marca el cronómetro, Albert? Listo, lo mejor que hace el electrodoméstico del país con el tiempo de juego, 30 minutos. En la primera etapa el marcador lleva Martín de indica Darío López. Igualado el compromiso 0-0. Deportes 1. La pelota para Edilson Acevedo con el pecho, Marcelo Benítez, el despeje es de Brizuela, balón arriba de Brizuela, pica Fabián González, pide Enciso, la tiene Enciso, aparece el futbolista del ofensivo de Resistencia, va, colabora Jorge Núñez, el despeje de Cabrera. IPFX de la vida, logrando la mejor protección, el mejor rendimiento para tu camión. Avanza Elvio Vera, el número 11, incisivo Vera. Atención a la carga de Ameliano. Aparecía el Piru Contreras. No pudo cerrar bien el Piru, el capitán. Linda carga que metió el equipo de Hugo. De García, digo bien.
y se salvó Resistencia, Kevin. Lo que está haciendo Elvio Vera es impresionante. Le está ganando la marca a cada defensor, a cada lateral o volante de Resistencia en la jugada. Acción clara por el sector derecho del ataque de Ameliano. Le ve al Piru Contreras, le da el pase y no pudo controlar el futbolista con la camiseta del número 40 de Ameliano, el capitán esta noche, y el balón salió por encima del travesaño. Jugada clara de gol, una más que está perdiendo Ameliano. La opinión de Kevin es una presentación de Personal Seguía TR con Personal. Conexión total. Avanza por derecha Jorge Núñez, el envío bastante largo, se queja Fabián González, desaprovecha una linda chance, linda carga, Resistencia que no está pudiendo aprovechar las oportunidades que está generando Kevin. No está aprovechando. Resistencia también. Resistencia ha tenido lo suyo con un jugador menos. Está también queriendo llegar al arco de Junior Balbuena, pero no puede concretar. Tanto Ameliano como Resistencia no pueden concretar, no pueden tener la puntada final. No pueden lograr la puntada final en lo que es este partido por la última fecha del campeonato. Está bastante adolorido Ariel Benítez, el lateral derecho de Resistencia. Se toma de la... Y 2 victorias. El equipo Recalde que realmente... Juntos. Momento para la hidratación porque hace bastante calor aún a pesar de que ya tenemos, son las 21:04. Sí, pero de ahí está la conservadora con el agua, con la bebida isotónica, a los Recalde dando indicaciones también. Ahí se está retirando justamente Edson Acevedo. Está para continuar, por lo que puedo ver, por lo que se puede observar, están teniendo un momento de hidratación los futbolistas, los 22 en campo de juego. No le falta el gol a este partido, señores. Resistencia y Ameliano igualan 0-0 en Villa Lisa. Un partido que le falta la emoción del gol, Albert. Con Casa Nueva, con vida nueva y al 9%, tu primera vivienda con BNF hasta 300 millones, eso la firma y con un plazo de 15 años. Entrate más en www.bnf.gov.py, llamando al 021-413-9000 en todas nuestras redes. Termina el clausura mañana y también terminan las clases, Guille. Ya, sí, no, hoy terminaron. Hoy, sí, hoy, ayer, muchos ya hicieron la despedida, muchos chicos en la escuela, en el colegio. En mi caso, mi hijo, por ejemplo, hoy. Mi hermano fue, mi hermano fue a inicio de semana. ¿Y tu hijo cuándo fue? Y hoy fue a la mañana de mi hija y a la tarde de mi hijo, realmente. Preparó su señora madre pizza para compartir con todos. Los varones, gaseosa, ahora se cambió eso. Ahora los varones tienen que llevar bocadito. En mi época era todo gaseosa varones. Todo gaseosa. Mira vos, coincidencia. También mi hijo, en su grado, hoy pizza también. Pizza también. Muy bien, ¿sí? Sí. Excelente. ¿Y en su caso, Albert? El de mi hija fue ayer. Ayer. Y hubo un servicio de catering. De catering. Bueno. Estuvo AMB Audio ambientando. No, porque cuando es así se quiere gratis. ¿Cuánto vamos, Albert? Y es cierto. Brista la mejor casa electrodoméstico del país con el tiempo de juego 35 minutos en la primera etapa. Y Martín que indica. Darío López. 0-0 en Villa Lisa. Torneo clausura, se está jugando la última fecha. El compromiso de Resistencia igual a 0-0 ante Ameliano. Deportes 1. ¿Ya usted, señor? ¿Se entendió que verdad? Sí, lectura comprensiva. Bueno, ya. Fue a inicio de semana mi hermano que va al sexto grado. Sexto grado, ¿eh? Sí, estábamos hablando
Esta siesta esta tarde estaba hablando con mi hermano justamente, mi hermano, mi papá, y muy tranquilo, se lo ve muy... Me parece ya que con la tableta, ya descansando. Descansando, me parece bien. Llegó Ameliano, el envío, bastante el remate. Ameliano siguen igualando 0-0 en Villalizá. Y Conocé la nueva web portal beneficiario de Asismed. Viví la experiencia de Asismed descargando la app o ingresando a www.asismed.com.py. Agarró de aire esa pelota del Biovera, su tiro se terminó abriendo, se perdió por un costado, va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto de Resistencia, le va a pegar esa pelota a Marino Arcemendia, ¿sí, Cristian? ¿Por qué no podría ser tenido en cuenta? Porque mucha gente, muchas informaciones siempre corren en esta final de torneo y se habla que Libertad quizás no lo tendría en cuenta. Por nivel, por rendimiento, no tiene lógica y no tiene un argumento. No, yo creo que no, de ningún punto de vista. Incluso puede quedar mal, pero para tratar de hacer una comparación nada más. Sí. Es cierto, era otro entrenador, en ese momento estaba todavía Daniel Garnero, hay que ver si Libertad continúa con Ariel Galeano para el arranque de la temporada siguiente, pero por una temporada menor en rendimiento, no digo que haya rendido mal, sino que en comparación a lo que hizo Elvio Vera en esta temporada, lo de Marcelo Fernández, por ejemplo. Lucas Sanabria también, aunque Lucas Sanabria diferentes posiciones y funciones, pero Lucas Sanabria sí, incluso me parece que en Tacuarel, cuando estaban los dos, Marcelo Fernández y Lucas Sanabria ha sido más sí, ha brillado más. Fue más que Marcelo Fernández. Y aquí esta temporada lo de Elvio Vera en Ameliano ha sido completamente a otro nivel. Por eso coincido con lo que decía Cristian, que yendo netamente a lo futbolístico, a los números, estadísticas y rendimientos, no hay... Es lo cuantitativo y cualitativo. No hay explicación del por qué no puede ser tenido en cuenta. Sí, imagínate lo que puede sumar Libertad. Gustavo Aguilar, que le está peleando palmo a palmo el título de goleador de Clausura a Oscar Tacuara Cardoso, que nos cansamos de elogiar, ¿verdad?, todas las virtudes que tiene Gustavo Aguilar. Para mí, yo sostengo que es el mejor delantero de este segundo semestre en el fútbol paraguayo, y lo que es Elvio Vera. Y Libertad lo tiene en la tabla de goleadores, creo que los primeros 4 son de Libertad. Y claro, pues está Tacuara, está Aguilar, está Vera. Y Tito, que ya no juega, pero sigue ahí. Y sí, actualmente, Tacuara 21, Gustavo Aguilar 14, 13 para Tito, 13 para Amba Pérez y Elvio El Rayo está con 12. Y ahí nomás. Claro, que si convierte aquí va a llegar a 13 también. A 13 también. Ahora, para destacar también lo de Marcelo Pérez, que jugó media temporada y está ahí. La rompió. Claro. Pero lo que le ha costado la adaptación, ojalá que sea solamente un tiempo de adaptación, porque nadie supo más nada del delantero, ex delantero del Deportivo Luqueño. Sí, eso es cierto. Y especialmente ese primer semestre con el Deportivo Luqueño le ha valido la transferencia a Huracán y le ha valido hasta ahora ser uno de los goleadores del año. Ataca Resistencia con Benítez sobre el costado derecho, se frena Ariel, tropieza pero mantiene la pelota en el pie, el centro que va directo a las manos de Balbuena, Cristian. Sí, buena la intención de Ariel Benítez, tenía hacia el otro sector a Jorge Núñez, pero saca el centro frontal, por muy poco no llega el chico Dilson Cabrera. Aparece la marca de Acevedo en el fondo, le termina quedando ahora Aguilera sobre el costado derecho. Escapa y encara por el medio, tocando otra vez con Benítez, que recibió la pelota como un volante y la perdió. Después no pudo llegar Torales, la marca en el fondo fue de Brizuela. Sale Balbuena, deja correr la pelota dentro de su área, la agarra con la mano y la salida es para Ameliano. Y probar el nuevo Recupera la Z Hombre, diseñado para dar fuerza, salud, rendimiento al hombre actual, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Chicho, ¿qué pasó hace un par de minutos con Vareiro y Brizuela? Se volvieron a tomar ahí, aprovechando un lateral, un parate en el juego. Se discutieron, se empujaron, se dijeron de todo, aprovecharon ese momento también. Y el árbitro después se volvió a jugar y volvieron a tomarse. Y el árbitro la amonestó a los dos. Calculo que a veces la jugada con Rubán, ¿verdad? Y puede ser. Lo que entonces le van a parrear a Vareiro, Oscar. Sí o sí, en el vestuario, ya en el entretiempo me imagino. El centro que viene a mano, venía al área y pide mano la gente de Ameliano. No pasó nada, dice Marco Franco Cristian. Hay que ver realmente, porque es una jugada rápida y nuevamente involucrado Acevedo, el chico que está jugando este partido como primer zaguero central. Después de iniciar como volante, toda la gente de Ameliano reclama
No pasó nada, dice Franco, tampoco el asistente número 1. Vamos a ver si el VAR entra en acción aquí. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego ahora, 40 minutos, primera etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica Oscar. Que sigue 0-0, pero va Ameliano con Paredes que le pega al arco. Oh, la pelota que se termina desviando y hay tiro de esquina, Cristian. Qué bombazo de Abel Paredes, lateral izquierdo, que ingresó en zona de volantes y saca un misil tras el pase de Elvio Vera. La pelota se desvía nuevamente en el chico Acevedo, va al córner y la gente de Ameliano está pidiendo la mano anterior, que hasta aquí no sé si se está revisando o no, pero todavía no se ejecuta el tiro de esquina. Y vale un trago, Carlitos. Y vale un trago con los rones de Tres Leones, Rey de Cañas. Tiro de esquina para Ameliano desde la punta derecha. El árbitro Marco Franco, que hasta aquí no ha dado la orden. Hay que ver. Momentito, dice. Ahí está. La revisión se está realizando en el VAR, donde está Alipio Colmán, donde está Eduardo Brito. Sí, Chicho. Quiero decir nomás que por momento, por segundo, se me paró mi corazón y casi me fui a pegarle a Juan Coronel. ¿Por qué? ¿Por qué, Chicho? Y sentí un apagón. Había sido era la cancha auxiliar atrás. No, para mí es un penal claro de Edson Acevedo tras el cabezazo de Richard Torales. En el aire levanta al chico muy inocentemente, mano abierta, y va a ser penal definitivamente para Resistencia. Seguramente Juan López lo va a tener que convocar aquí a Marco Franco. Sí, tenemos la reiteración de imagen también aquí con el gran trabajo del señor Hernán Prieto. Y lo que ha visto el señor Cristian Pérez, una mano abierta de Acevedo. ¿Para usted? Y a mí también me pareció lo mismo, el brazo estaba así. Está cerca, pero muy abierto, antinatural. Claro, en una posición antinatural, es cierto. Y esperemos que Alipio Colmán no se tarde tanto como en la posición adelantada del gol anulado a Ameliano. No, cierto, Alipio, yo dije Juan López está como cuarto árbitro. Está como cuarto. Es Alipio Colmán, el hombre de la tecnología hoy en la cabina del VAR. Y aquí se sigue esperando lo que decía el propio Alipio. Mira su cronómetro hasta Marco Franco, ya Oscar se da cuenta que pasa mucho tiempo. Sí, Juan. Sigue muy enojado Humberto García, redoblando el calibre de sus palabras hacia esta demora. ¿A vos qué te parece, Juan, la acción? No, para mí es penalazo, ¿verdad? Sí. Brazo abierto. Sí, yo creo que es cuestión de llamarle y que vea, y ahí ahora justamente... Y va a ir al VAR justamente ahora a hacer gesto, va el árbitro rumbo al monitor para que vea esta jugada. Pero coincido yo con el reclamo de Humberto García, no se puede tardar tanto en una revisión de una jugada tan simple. En una jugada tan simple. Mirá, porque es evidente, hubo una acción, lo llamás al árbitro, revisa él y al fin y al cabo el árbitro toma la decisión, el árbitro de campo. Pero no podemos seguir tardando 3-4 minutos en una revisión como esta. Y aquí hubo casi 3 minutos más los 7 anteriores, 10 minutos se perdieron fácilmente, ni hablemos cuando fue expulsado Robán. Sí. Se ha jugado, a ver, de 40 y algo minutos se habrá jugado, ¿cuánto? 20. Y probablemente, y hay que ver si después Marco Franco adiciona todo eso, sí, porque siendo justos y rectos con el tiempo que se ha perdido, debería adicionar 10 u 11 como mínimo. Y es una de las protestas, aquí está muy cerca del... Bueno, ahora viene el árbitro primeramente, a ver lo que resuelve el VAR, es penal para Ameliano. Decía, es una de las protestas del presidente Héctor Melgarejo, lo tengo bastante cerca, y le reclama constantemente a los árbitros diciéndole que debe ser este primer tiempo récord Guinness en cuanto a menos minutos jugados en un tiempo de juego. Sí, se ha jugado muy poco realmente. Aquí hay penal para Ameliano, entonces la mano de Acevedo. No salió la tarjeta, ¿verdad? Hasta ahora no. Y igual... porque la mano estaba abierta. Muy abierta, muy antinatural. Extiende ese brazo izquierdo justo cuando cabecea Torales. ¿Qué se puso Cabrera? Fíjate. Algo en la pierna, ¿verdad? En la pantorrilla. Cinta, no sé qué es. ¿No te parece que camina un poquito medio... Rengo, ¿verdad? Sí. ¿Y por ahí tiene alguna molestia en la pantorrilla o algo así? Porque ahí se puso algo. Sí. ¿Quién va a patear? ¿Elvio o Sergio Vareiro? A ver. El Rayo. Vareiro tiene la pelota, me parece. No, es... ¿El Rayo? Sí, Elvio Vera. Le va a pegar Elvio Vera. 10 minutos.
Y sí, rápidamente marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego. 45 minutos, tiempo cumplido de esta primera etapa y el marcador Gotas de Oro. La negra más sabrosa indica Oscar. El fútbol se siente, Que esto está 0-0, pero Ameliano tiene la gran oportunidad de irse al descanso con la victoria. Le va a pegar a ese balón uno de los goleadores de la temporada. Le va a pegar el Rayo, Elvio Vera. Penal para Ameliano, que quiere el primero. Ya había anotado uno Vera, hace rato se lo anularon. Veremos ahora. Autorizó Marco Franco. Vera que se toma el tiempo. Iba corriendo Vera, le pega de derecha. ¡Gol! ¡Gol! No puede faltar el Rayo, tiene que aparecer el Vera. Abrió el pie derecho, la dejó en una esquina, nada que hacer para Marino Arzamendia. Y ahora sí vale, y ahora sí lo festeja el número 11. Uno de los goleadores de la temporada que vuelve a festejar. Y Ameliano lo gana aquí en Villaliza por Elvio. Por Vera, por Elvio Vera, Ameliano 1, Resistencia 0. El gol se produjo. 46 minutos, primera etapa. Y cuando no, Elvio Vera se paró recto en dirección a la pelota, después le mete una corrida hacia la pelota y cuando amaga a cruzar con un remate fuerte hacia el palo derecho de Marino Arzamendia, cambia totalmente la posición del cuerpo y también de ese pie derecho porque abre completamente y coloca hacia el otro sector, al palo opuesto que se tiró el arquero, que fue al derecho y él termina rematando y colocando al palo izquierdo para poner el 1-0 con mucha clase por Elvio Vera. Ahora sí vale el gol. Ameliano le gana a Resistencia 1-0. Ahora sí, Elvio de Jesús Vera Brites, delantero paraguayo de 22 años, marcando su gol 13 en lo que va del año. Y lo festejó con todo, con el festejo habitual, lo celebró el Rayo Vera, Chicho. Sí, señor, ahora sí, como ya lo dijeron ustedes, sube el marcador ese tanto del Rayo, Elvio Vera. Y que ahora intentó meter un pase al medio, no llegó a esa pelota Vareiro, tampoco Torales, recupera Resistencia Cristian. Sí, ahora Elvio Vera sí se suma al lote de goleadores generales de la temporada 2023. Y ojo que va Núñez, se mete al área, el centro de Núñez, no llegó a esa pelota Enciso, estaba muy lejos también González y la salida para Ameliano Cristian. La aventura de Jorge Núñez por ese sector derecho, el número 10 se frena abruptamente y eso lo hace pasar de largo. Aldo Maíz saca el centro del segundo palo y no llega por muy poco el chico Enciso que está jugando como volante bien abierto por izquierda. 10 minutos dentro de todo, compensa algo, no sé si tanto, pero sí. Era lo que pedíamos. Y era lo estimado, al menos, de todo lo que se perdió. 10 minutos de adición para este primer tiempo. La salida para el conjunto de Ameliano, manejando la pelota Maíz en mitad de cancha. Buena pelota al espacio para Torales, que la baja con el pecho, por ahora de espaldas. Veremos con quién descarga, con Paredes, que mete el centro de zurda por abajo. La marca fue de Acevedo. En el rebote la va a buscar Maíz, cae, no hubo falta, no pasó nada, dice el árbitro que sigue al fútbol. Quedaron sentidos los dos hombres. La tiene Saracho, se están reponiendo ya lo que estaban sentidos, entonces se la lleva Saracho, 3/4 de cancha, pelota al espacio para Paredes, que mete el centro a la carrera. Aparece Marcelo Benítez para sacar la cresta. Sí, que prácticamente como un extremo Abel Paredes, ya que Resistencia está replegando muchos hombres hacia atrás. Que bien cruza realmente el lateral izquierdo de Ameliano, una de sus mejores virtudes del centro a la carrera, y termina despejando a las apuradas. Brizuela quiere el segundo Ameliano porque es el momento anímico y obviamente también ha repercutido en contra ese gol de penal de Vera en contra de Resi. La buscaba Contreras, termina desviándose esa pelota y hay tiro de esquina Cristian. Rarísima la jugada porque rebota Marino Arzamendia, no esperó esa acción, pica y eso lo termina confundiendo y después en el rebote Piru Contreras con la derecha termina ganando un tiro libre de esquina. Me pareció offside en la previa, pero no pasó nada, según el juez asistente número 1. Y vale un trago, Carlitos. Y vale un trago con los rones de Tres Leones, Rey de Cañas. Desde el costado izquierdo viene el centro al área, el cabezazo a la mano de Arzamendi. Había ganado González Cristian. La pasividad en el fondo de Resi porque ese tiro libre de esquina del Piru cae en la cabeza de Julio González. No le da muy bien el lateral derecho de Ameliano.
se amortigua, creo que en un hombre de Resi, por eso facilita también que esa pelota vaya directo a las manos de Marino Arzamendia. Aguantando la pelota sobre el costado derecho, pone el cuerpo y la pierde González, y ojo que va Ameliano, que quiere el segundo. Torales que la recibe, está de frente, abre para Saracho otra vez para Torales, cabecera del área, encara para la derecha y otra pelota para Saracho que la baja con el pecho, está en el área, encaró para la zurda, el centro al área que venía, no llega a ese balón nadie de Ameliano, ya había posición adelantada y termina sacando a Arzamendi a cualquier parte, Cristian. Sí, hubo offside en ese pase hacia Edgar Saracho, quien por primera vez se desprendió en zona ofensiva, aprovechó esa zona blanda izquierda de la defensa de Resi, el enganche muy bien porque lo deja pagando a Marcelo Benítez, pero el centro después no fue muy bueno, terminó invalidándose totalmente. Lo mejor que le puede pasar a Resistencia definitivamente es que termine la primera etapa. Ameliano quiere el segundo para liquidar ya este partido, que se está jugando con mucho desgano, me parece, dentro de todo, ¿verdad? Porque no es un partido muy enérgico. No. Mucho más después de la expulsión de Ron. Y lo decíamos en la previa también, Cristian, antes de entrar al aire, que en teoría, por los nombres que veíamos en ambos equipos, y tenía que ser muy superior a Ameliano como está haciendo el partido, ¿verdad? Sí, ahora este partido no sé si se ha tomado tan en serio en todos los aspectos. Normalmente, ¿cuántas horas antes llegan los equipos, los planteles, antes de los partidos, Chicho? Vos que manejas bien. Y entre 40 y 50 minutos antes. No, es el calentamiento. Llegan al estadio. Una hora y media antes, en teoría, es por reglamento. Y rozando el límite. Sí, hay algunos que llegan 2 horas antes. Y para reconocer. En la pandemia era 2 horas antes. Sí. Ahora sí se volvió a agilizar y hasta 1 hora y media antes se puede llegar. Sí, los jugadores amelianos llegaron faltando 1 minuto, 1 hora y media, 1 hora 20 aproximadamente, porque iban llegando de a uno, obviamente no concentran. Y el calentamiento sí llamó la atención, principalmente de Resistencia. Entró casi 20 minutos antes, algo que no suele ser habitual. Y calentaron, o al menos los vimos moviéndose desde aquí, desde nuestra zona. Yo no lo cronometré, pero vi cuando empezó y vi cuando terminó. Y empezaron a las 20 y terminaron a las 20 y 14. 14 minutos de una entrada en calor. Sí, los que más seriamente hicieron los trabajos previos fueron los arqueros normales. Y el resto me parece que no. ¿Por el calor? Vos decís, Juan. A las 8 de la noche. Yo puedo decirte según lo que yo pienso. Un Bozo Ole realmente lo doy. Porque en todos los aspectos. Y puede ser, pero igual lo decías vos, Cristian, en la previa, lo decía Chicho también. Hay muchos chicos que están acá teniendo su primera incursión, su primera participación. Es cierto, de por ahí el contexto es el peor probablemente para hacerlo, pero ¿a quién no le hubiera gustado vivir algo como están viviendo ellos? Lo que daría yo por debutar en primera sin importar el contexto, ¿verdad? Por eso, a eso voy. Entonces, más allá de que ya sea el último partido, no se jueguen a nada, que Resistencia ya está descendido, por lo menos por ese amor propio por sobre todo. Imagínate lo que puede marcar en la carrera de Edilson Cabrera, de Epson Acevedo. Son chicos que están dando sus primeros pasos, ¿verdad? Sí. Como futbolista profesional. Jugaron aquel partido contra Guaraní. Sí. Cuando descendió definitivamente Resistencia. Sí, por eso decía sus primeros pasos, porque no es el debut, pero... El centro al área, buscaba Torales, ojo que le queda la pelota a Vareiro, sigue atacando a Ameliano, otro envío al área, ahora llega la marca en aquella zona de Ariel Benítez, la termina bajando Saracho, tocando para Paredes, el lateral izquierdo, a empezar todo de vuelta con Walter Cabrera y mueve la pelota Ameliano. Y Sanatorio San Sebastián es un sanatorio de alta complejidad con los mejores profesionales, Avenida Mariscal López y Campana, asegura su bienestar. Aquí está Hugo Benítez y la apertura al costado izquierdo, otra vez con Cabrera y la conexión cercana con Paredes por el medio para Vera que va a encarar, escapa de la marca de uno, abre otra vez con Paredes y viene el centro de Paredes al costado derecho, le pegó de zurda al Piro y termina mandando al córner Marino, Cristian. Sí, que bien cruza la pelota al lateral izquierdo. Abel Paredes no es la primera vez que hace esto y no es en este partido nomás que lo vemos utilizar esa gran virtud, la pelota cruza todo, se pasa Marcelo Benítez, por eso la pelota le queda de sobrepique
pique al Piru Contreras, remata medio mordido, pero iba bien direccionado, además la pelota pica, eso complica aún más a Marino, a puro reflejo, el portero saca el córner. Y viene el centro al primer caño, otro desvío cuando el árbitro del partido dice: hasta aquí, señores, ya hemos jugado mucho, vamos a vestuarios. Final de la primera etapa en el estadio Luis Alfonso Yagni. Por ahora Ameliano le está ganando a Resistencia por 1-0 con el gol de Elvio Vera. Y así escuchaste los relatos de Oscar Gómez en esta primera etapa. Adelante, Chicho Serna. Gracias, Oscar. Voy a acercar nuevamente aquí al profe Enrique García. Profe, de la audiencia de Universo 970. Bueno, seguramente difícil analizar un primer tiempo de la manera que se dio por los cortes casi durante todo el primer tiempo, muchas amarillas, la tarjeta roja también. No se jugó casi nada, profe. Sí, así mismo. Yo creo que nuestro presidente también está hablando de eso. Se está gritando al árbitro que no se jugó nada, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es un equipo que viene a ser así, ¿verdad? Hace tiempo. Y bueno, nosotros procuramos hacer goles, ¿verdad? Y se hizo uno y se anuló y bueno, procuramos y jugó el penal también, ¿verdad? Y después casi nada se jugó. Yo creo que anotando se jugó 20 minutos, se jugó, de lo cual pasó otra vez 10 minutos de adición, ¿no? Puede ser por ahí, por el contexto de que el partido por ahí ya no tiene mucho por qué jugarse también de parte del rival. Y yo creo que sí, yo creo que ellos vinieron para cumplir, porque esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque ya hace cuestión de 5 fechas, 6 fechas por ahí que bajaron y bueno, nosotros necesitamos más de puntos, ¿verdad? Para otro año porque hay que sumar, así como lo hizo Seniense, ¿verdad? Que ellos tenían que sumar más y bueno, que nosotros la misma cosa, para que podamos otro año estar bien en la tabla de promedio. Porque el año que viene, por más que se hayan salvado con muchas fechas con anticipación, Ameliano va a estar también complicado. Sí, así mismo, y por eso te digo, ¿verdad? Hay que sumar para que podamos estar bien en el promedio, ¿no? Porque otro año empezamos y yo creo que vamos a estar por los cuartos, por ahí, porque primero van a estar los que subieron, ¿no? Y después va a estar los dos que están ahí como General y Luque, ¿no? Y después ya estaremos nosotros, ¿no? Y bueno, lo importante es que este partido que tenemos que ganar, ¿verdad? Sea como sea, los 3 puntos y sumar. Eso es lo más importante para nosotros. A usted, la palabra de Enrique García, el preparador arquero del conjunto ameliano por aquí, Oscar. Bien, perfecto, Chicho. Destacaba algo muy importante también. Nosotros en la previa decíamos que ya, obviamente, este partido no suma en absolutamente nada en el torneo clausura, pero Ameliano continuará en la primera división y es cierto lo que decía el profe, que Ameliano tiene que sumar puntos con mira al promedio del año que viene, que obviamente para no estar demasiado complicado le sirve todo punto que sume en esta última fecha y más todavía si son los 3 puntos, si se lleva la victoria que por ahora hablando por ahora arquero, seguramente Juan y eso lo van a desarrollar mañana o en la semana. A mí me dijeron que Papaleo aparentemente podría irse a otro club porque no arregló todavía su continuidad con Ameliano. Termina la temporada, lo que ofrece el equipo de la B Azulada no convence al portero, que tiene otras propuestas ya de aquí del fútbol local. Sí, y que muchos le echaron el ojo obviamente porque ha sido uno de los puntos altos, uno de los puntos clave que ha tenido este equipo de Humberto García en la temporada 2023. Final del primer tiempo aquí en Villaliza, lo está ganando Ameliano por 1-0, el gol lo hizo Elvio Vera. Sí, Juan Coronel. ¿Pudiste haber jugado en el 2 de mayo con el Loco García o no? No iba a tener posibilidad. Usted estaba en formativa, él estaba haciendo seguramente, si no era titular, creo suplente. Y sí, pero yo ya de tener 40 y algo, 40. Y por eso se pudo haber dado un vínculo ahí si usted apretaba un poquito más. Y si era un genio, sí, y jugaba a los 15 años en primera división. Hay pocos que pueden hacer eso, ¿verdad? Yo evidentemente no era un genio. ¿Qué le parecía el look de futbolista de Oscar? No, eso le dije a los muchachos, Casio, yo pensé que era Casio. Ese ya en realidad fue en la época de la facultad. Sí, ya en la facultad cuando ya me había dejado de la práctica del fútbol, estaba estudiando y también dejé que crezca el cabello. Que 5 se perdió Boca. Porque si seguía jugando probablemente no iba a dejar que el cabello crezca de esa manera. Te iban a dejar tampoco.
Y no creo. Igual de por ahí en una de esas podía, pero no sé, creo que no. Oscar. Pero bueno, sí, Juan Coronel. Por último, final del partido, Paraguay goleó 8-0 a la selección de Australia en el Mundial de Fútbol de Salón y ya ha consumado su clasificación de forma bastante segura a la siguiente ronda de esta competencia. Paraguay es tricampeón, consiguió ganar el torneo en el 88, en el 2003 y en el 2007 va por su cuarta estrella, la selección paraguaya de fútbol de salón. Perfecto, señor. Ahí está el dato también de la selección paraguaya de fútbol de salón. Y ahora sí, ¿por qué lo está ganando Ameliano aquí en cancha de Villaliza? Se los va a contar, explicar y analizar el señor Cristian Pérez en este comentario intermedio presentado por Liqui Moly, lubricantes y aditivos. Qué poquísimo lo que ha pasado aquí en el Luis Alfonso Yagni entre Resistencia y Ameliano. Lo está ganando 1-0 el cuadro de la B azulada gracias a aquel gol de penal de Elvio el Rayo Vera. Es un partido con mucho desgano. Parecía que Resistencia iba a jugar de manera liberada, sin mucha presión. Eso podría quizás mostrar virtudes individuales, principalmente de los debutantes, pero no debutantes, pero de los que tienen poca experiencia y tienen esta oportunidad de mostrarse en primera división, como Acevedo, como el chico Edison Cabrera y otros, el propio Rubén Enciso, pero le costó realmente. Y Ameliano, a pesar de ser muy superior en físico, en jerarquía, en experiencia, también me parece que en talento, no se exigió demasiado. Ha sostenido esta victoria gracias al trabajo de Elvio Vera, que fue el que más se mostró en zona ofensiva, fue el que encaró, el que intentó algo distinto, buscar paredes con Vareiro, que terminó siendo víctima en la expulsión de Ruan Vinicius. Es cierto, ya venía siendo superior a Ameliano antes de esa jugada. Para Ameliano adelantó demasiados metros la defensa, entonces había mucho espacio para que corra Vera. Quizás esa zancada larga también del Piru saca ventaja cuando hay campo abierto, al igual que la potencia de Vareiro, pero no había producido todavía algo muy real. Es cierto, se le anuló un gol primeramente al Deportivo Ameliano en una de las primeras llegadas a Elvio Vera con un remate justamente alto, fuerte y preciso de zurda tras el pase al vacío de Vareiro, justamente graficando lo que decíamos anteriormente. El adelantamiento de Resistencia que dejó demasiado terreno fértil para la velocidad de Vera. Lo aprovechó a medias, se terminó anulando por un offside que fue revisado 7 minutos por Alipio Colmán. Finalmente hubo posición ilícita del Rayo y después a los 19 fue expulsado Ruan Vinicius. Eso debilitó aún más a un Resistencia bastante tímido que ha tenido con mayor protagonismo a Jorge Núñez, alguito de Ángel Fabián González, que pelea mucho pero concreta poco. Le cuesta ser claro al número 39, delantero Cerro Porteño, que está a préstamo en el equipo de la Chacarita. Y decíamos, a los 19 minutos, Ruan Vinicius, que venía tomándose con Sergio Vareiro, protagoniza un papelón, una jugada desleal, antideportiva y totalmente ridícula, porque le mete la mano ahí atrás a Sergio Vareiro. Se vio claramente en la reiteración, de hecho, que cuando siente el dedo de Vinicius hace un movimiento de sorprendido y bastante enojado Sergio Vareiro. Alipio Colmán convocó, obviamente, a Marco Franco. Al ver la jugada no dudó el juez principal para expulsar al brasileño, que sumó una más a su nefasta presencia en Resistencia, porque no recuerdo un partido sobresaliente de Ruan Vinicius desde que está. Solamente ha sido perjudicial con expulsiones, con penales inocentes y con jugadas, hasta diría muchas veces, poco profesional de parte del zaguero brasileño. Después el partido se volvió totalmente monótono, obviamente, con un hombre menos. La inferioridad de Resistencia creció y la superioridad de
Ameliano también se multiplicó, empezó a acorralar por los costados, los laterales ya eran prácticamente extremos, principalmente Abel Paredes, que cruza muy bien la pelota a la carrera y abre muy bien la cancha para que Vera se meta un poco más al medio, explotando ese vacío entre el medio campo y la saga central. Al chico Acevedo le costó mucho moverse desde el medio hasta la saga central porque no apretó nunca. Entonces ese espacio entre los volantes, sí, la defensa siempre estuvo bien explotada por Vera, no salió a presionar nunca, ni Brizuela por una falta de velocidad obviamente, y Acevedo por una falta de práctica en ese sector. Y ya cerrando la primera etapa, si bien se jugó hasta el minuto 55, a los 46 hubo una mano clara, un centro del sector derecho de Julio González, conecta a Richard Torales con un cabezazo y de manera inocente y ratificando justamente que no tiene oficio para ir a defender en zona complicada, en zona de zagueros, el chico Acevedo termina cometiendo un penal muy inocente y muy visible, evidente más que nada. También fue convocado Franco, el juez principal, por Alipio Colmán, y obviamente era solamente cuestión de revisar y determinar la acción. Fue mano penal y el señor Elvio, el Rayo era el mejor de esta primera etapa, terminó canjeando por gol. Nosotros revivimos justamente esa definición del Rayo al minuto 46. Penal para Ameliano, que quiere el primero. Ya había anotado uno Vera, hace rato se lo anularon. Veremos ahora. Autorizó Marco Franco. Vera que se toma el tiempo. Iba corriendo Vera, le pega de derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano. No puede faltar el Rayo, tiene que aparecer Elvio Vera. Abrió el pie derecho, la dejó en una esquina, nada que hacer para Marino Arzamendia. Y ahora sí vale, y ahora sí lo festeja el número 11. Uno de los goleadores de la temporada que vuelve a festejar. Y Ameliano lo gana aquí en Villaliza por Elvio. Por Vera, por Elvio Vera. Ameliano 1, Resistencia 0. Y sí, Elvio Vera era el hombre más enérgico, con mayor motivación y que más buscó zona profunda y verticalizó las jugadas del Sportivo Ameliano. Después, golpe obviamente más que duro para un Resistencia sin moral, con una debilidad muy notoria en el físico de los chicos, porque no son debutantes, insisto, lo de Cabrera, lo de Acevedo, tiene muchas condiciones, tiene mucho potencial, pero le está costando obviamente este roce, la exigencia que propone el Sportivo Ameliano. Después hubo un par de jugadas a favor de la B azulada que pudieron terminar nuevamente en gol, pero en una Arzamendia le saca un remate de sobrepique al Piru Contreras, a puro reflejo saca el córner. Después también un remate cruzado de Abel Paredes entre los laterales, el que más subió. Y después tampoco podemos decir que Ameliano se exigió al límite, al tope, porque no empezó a tener un poco más de balón, no profundizó quizás de manera tan esperada. No digo que se conformó, pero sí también ya lo toma con algo de desgano. Inconscientemente, creo que la psicología mismo del jugador se va conformando cuando el rival está con uno menos, estás ganando 1-0, el partido prácticamente no determina o no concluye nada, solamente para ir sumando puntos de cara a la próxima temporada, y así lo tomó justamente en los últimos minutos Ameliano. Veremos si puede marcar algún que otro gol más en la etapa complementaria. Lo de Resi solamente fue aquel disparo de Ariel Benítez, tiro libre sorpresivo, mientras la gente de Ameliano se estaba acomodando, sacó un derechazo cerca del mediocampo, pegó en el travesaño de Junior Balbuena, quien estaba adelantado, y después nada prácticamente para el equipo de Carlos Recalde, que más que futbolísticamente, psicológicamente está destrozado, desganado, desinflado y con muy poca moral para remontar un partido que está adverso en resultado y también en cantidad de hombres. Pero este fútbol, ¿quién dice? Alguna jugada individual,
alguna jugada de pelota parada puede salvar la temporada de Resistencia. Lo vemos difícil, pero insisto, es fútbol, así que cualquier cosa puede pasar aquí. Ingresan los 10 nuevamente de Resistencia, y en Ameliano creo que tampoco va a haber variantes. Ingresan todos los mismos hombres de la primera etapa. Aquí en minutos arranca la etapa complementaria entre Resistencia y Ameliano. Lo gana por ahora 1-0 el equipo de Humberto García con gol de Elvio el Rayo Vera. Ya están los protagonistas sobre el campo de juego. Ahí lo vemos a la distancia a Carlos Recalde. Unas últimas indicaciones para integrantes de su línea defensiva, recordando que Román Vinicius se fue expulsado en el primer tiempo y en el segundo va a arrancar moviendo Resistencia. Cerca de la pelota está Ángel Fabián González. No hay cambio, Chicho, ¿no? No, señor, ninguno de los equipos cambia para este segundo tiempo. Recordemos que hay 5 amonestados en cancha: Oscar Brizuela, Rubén Enciso y Ángel González. Por Resistencia, Edgar Saracho y Sergio Vareiro. Por el equipo de Ameliano, y como ya lo dijo usted, Juan Silva, Vinicius Silva fue expulsado en el primer tiempo. Perfecto, ahora sí, todo listo para que arranque el partido. Se espera, para que arranque el segundo tiempo, se espera la orden de Marco Franco, del árbitro del encuentro. Lo está ganando Ameliano por 1-0. El gol lo hizo Elvio Vera de penal cerca del final de la primera etapa. Último partido de la temporada, tanto para Resistencia como para Ameliano. Silbato a la boca, rueda el balón, late los corazones. Segundo tiempo en marcha aquí en Villaliza. Y seguís escuchando los relatos de Oscar Gómez a través de Universo 970. Balón que se pierde por un costado, saque lateral para Ameliano, que lo hace rápido. Paredes buscaba Torales, termina devolviendo esa pelota sobre el costado derecho. Ariel Benítez en el rebote, le va a quedar el balón a Saracho. La tiene Saracho, la apertura al costado izquierdo, la viene a buscar Vera, retrocede completamente, a empezar todo de vuelta con Walter Cabrera. Y probás 3 Leones Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar. 3 Leones Fuego, sentí la furia del león. Desvía Vareiro, la pelota va directo a las manos de Marino Arzamendia, ya había posición adelantada, dice el asistente número 2, el señor Derlis González, el que está parado hacia la zona de las plateas en este encuentro. Le va a pegar esa pelota Marino Arzamendia, la salida es para Resistencia. Y dale dosis de poder al motor de tu vehículo con Liqui Moly, gotas de oro, la negra más sabrosa, elabora y distribuye Casa Garcete SRL. De tanto usar, me parece que algunos faros ya no se prenden del todo aquí en Villaliza, Chicho. Sí, sobre todo de las torres que dan hacia platea enfrente a usted. ¿Verdad que sí? Faltan unos cuantos. De las que dan preferencia, la gran mayoría están prendidas. Ataca Ameliano Vera, está en el área, el centro por abajo. Termina sacando Marcelo Benítez la pelota al córner, Cristian. Siempre Vera ganando por velocidad. En zona profunda, sector izquierdo del ataque de Ameliano, saca ese centro de manera correcta en el momento justo, pero cerró muy bien el lateral izquierdo de Resistencia Marcelo Benítez para sacar con la derecha al córner, porque atrás aparecía Richard Torales, obviamente con todas las ganas de empujar y poner el segundo gol. Tiro de esquina, que vale un trago. Y vale un trago con los rones de 3 Leones Rey de Cañas. Le pega esa pelota el Piru Contreras, viene el centro, el cabezazo al medio, termina desviando otra vez González, otro tiro de esquina y vale otro trago, Carlitos. Y es otro de los rones de 3 Leones Rey de Cañas. Colocando otra vez la pelota el Piru Contreras sobre el costado izquierdo del ataque de Ameliano para pegarle con la zurda. Está el capitán de Ameliano en este último partido de la temporada. Viene el centro del Piru, buena pelota, cabezazo defensivo. En el rebote la busca Vera, le quedó largo el control, igual la tira Saracho arriba. Saltan en la media luna, la busca Vareiro. El cabezazo que va a las manos de Arzamendia, Cristian. Sí, devuelve Edgar Saracho, ahora error de Brizuela, sale a querer presionar, a empujar a un rival. Termina quedando por el camino y ya había posición adelantada de Vareiro, quien cabecea, pero va a las manos de Marino Arzamendia. Comienza todo como terminó la primera etapa, siendo protagonista obviamente Ameliano con un hombre más y buscando rápidamente el segundo en este partido. La salida es para el conjunto de Resistencia. Me quedé mucho tiempo viendo en los faros para contar lo que están, lo que están apagados. Deja ciego prácticamente. Y más o menos, ya no veo hacia dónde está la pelota. Viene el balón cerca del área, Ameliano termina sacando ese balón en aquella zona. Abel Paredes la viene a buscar en mitad de cancha Torales, el desvío de Vareiro, pide mano la gente de Ameliano, después hubo falta de Sergio Vareiro, dice el árbitro, el tiro libre para Resistencia en mitad de terreno. Y prepárate en Uninorte para un futuro lleno
lleno de oportunidades. La única universidad que tiene compañías de ballet, ópera y orquesta. Top of Mind 2023. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pero son 6 por lado, lo que conté, al menos que los faros que no están prendidos, que no están encendidos, aquí en Cancha de Sol de América. El centro que viene al área, el desvío, la pelota a las manos de Balbuena, Cristian. Sí, bien aquí Edilson Cabrera porque el centro largo y termina atropellando por detrás de Abel Paredes. No le dio quizás ese impacto necesario para que la pelota vaya al medio del área. Se fue cerrando ya las manos de un atento Junior Balbuena. La salida para Ameliano sobre el costado derecho, la pelota es de Cabrera apoyándose con Hugo Benítez. Aquí la tiene el central por izquierda. Benítez tocando por abajo, sí escuchó. Si Ameliano va a fase de grupos de Copa Sudamericana, ¿será que su hincha fiel, el señor Silvio Sens, llevará sus banderas al exterior? ¿Será? ¿Será que viajará? ¿Será que viajará? Ha estado presente en todos los partidos de Ameliano en la temporada. Yo siempre dije, Ameliano tiene que darle un homenaje mínimo a final de temporada a este señor, porque ha estado en todos los partidos, increíble, él solito, lluvia, frío, calor. Recuerda aquel partido con lluvia en la cancha de la APF luego Nacional. Hacer un homenaje también. Todas las banderas son suyas, todas las banderas. Sí. Tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 FIFA, hay. La FIFA creo que hace también el hincha. Es el premio, claro, el premio al hincha cuando se entregan los premios de Best. Hubo un partido lluvioso, ¿te acuerdas del partido del cancha Nacional? El partido horrible que se terminó con aquella lluvia, diluvio, un desastre que terminó 2-1, ¿no? No, terminó ganando Nacional 2-1, creo. Ganó Nacional. 2-1 aquel partido. Y el único hincha de Ameliano presente en el sector de plateas, donde en teoría van los hinchas normales, comunes y no los familiares, es el señor Silvio Sens. Sí, con sus banderas, con la bandera de los de siempre, de no nos quieren, no nos importa. Mira que fue un diluvio. Sí. Así están en Facebook, los de siempre. Los de siempre, sí. Sí, este amor no entiende categoría. ¿Vos sabés que también va a partidos de formativas de Ameliano, partidos de dieta? Vayan a la cuenta de Facebook, los de siempre, y pueden ver todas las fotos. Sí, y vive parado, tenso y nervioso todo el partido, en el medio de sus banderas. Así mismo. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego ahora, 6 minutos, segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica a Oscar. Se siente, que Ameliano le está ganando a Resistencia por 1-0 en Villaliza. Transportadora San Ignacio, servicio de cargas y encomiendas puerta a puerta, cerca de la terminal de ómnibus de Asunción, llevando el progreso al país. El lunes la APF realiza sus premios de los mejores. Y así como lo dijo Chicho, como lo estamos diciendo aquí, un buen premio sería el premio al hincha. Totalmente, una mención honorífica. Claro, algo. Alguna plaqueta, algo. Claro, así como hace la FIFA también. Ataca Ameliano, viene la pelota para Elvio Vera sobre el costado izquierdo, mete el centro con la derecha, la termina sacando Oscar Brizuela, el rechazo caerá en 3/4 de cancha, la busca Núñez, gana poniendo el cuerpo a Aldo Maíz, tocando otra vez para Vera y nuevamente al ataque Ameliano. Qué buena pelota para Paredes, mete el centro cerrado, Arzamendia la manda al córner, Cristian. Buena jugada nuevamente por izquierda, lo más incisivo, lo más profundo y lo que más atacan entre Elvio Vera y Paredes. Este último gana raya de fondo, el centro se le fue cerrando, tuvo que retroceder un par de pasos. Atento Marino, porque esa pelota se metía entre el palo y justamente el cuerpo del portero. Tiro de esquina que vale un trago, Carlitos. Y vale un trago con los rones de Tres Leones, Rey de Cañas. Le pega nuevamente el Piro Contreras, viene el centro del Piro con la zurda. No llegó nadie para impactar esa pelota. En el rebote la quiere sacar Aguilera. Va corriendo sobre el costado izquierdo, se frena Aguilera, la marca de Saracho, la terminó perdiendo. Tocando para Maíz, le pega al arco. ¡Gol! Aldo Maíz con un derechazo letal a una esquina, nada que hacer para Marino Arzamendia, error en la salida de Resistencia y así Ameliano aumenta la ventaja. En esta no perdonó el volante que estaba metido ahí cerca del área grande por Aldo, por Aldo Maíz. Ameliano 2, Resistencia 0.
El gol se produjo. 8 minutos, segunda etapa. Y error en la salida de Diego Aguilera. Capta, intercepta y corta muy bien Edgar Saracho. Por eso hay una conexión entre los volantes y los dos mediocampistas justamente fueron a aventurarse en zona ofensiva. Saracho siempre con un juego simple. Descarga para Aldo Maíz, quien saca un misil realmente de derecha. Fue quemando el pasto. Ese derechazo de Maíz se clava pegadito al palo derecho de Marino Arzamendia para poner el 2-0 prácticamente al inicio de la etapa complementaria. Y aparentemente puede haber un festival de goles aquí para Meliano. ¡Ataca Meliano! La buscó Vera, terminó conteniendo esa pelota Marino Arzamendi, así Juan Coronel. Apareció Aldo Agustín Maíz Gil, mediocampista paraguayo de 23 años, marcando su segundo gol en primera, el primero en este año. Te iba a decir, cosa que justo antes de la jugada, porque él recupera en la acción previa que saca el centro Paredes, qué bien volvió de su lesión, porque muchos jugadores regresan con ese miedo después de la rotura del ligamento cruzado anterior. Él ha vuelto con la misma intensidad, con la misma rudeza, la agresividad, porque él corre, él recupera, él da. Y yo creo que se ha sacado un poco de ese vicio malo de querer pelearse con todo el mundo. Ahora comete falta y se aleja de la jugada. Ese era un gran vicio y un defecto que tenía Maíz. Me parece que ha cambiado y está recuperando su mejor versión. Hay que ver si continúa en Ameliano. Creo que dentro de todo le queda chico, con el perdón, ¿verdad? Y obviamente el respeto que merece Ameliano, pero creo que Aldo Maíz tiene un potencial para mucho más. Lo dijo Cristian Pérez y lo presentó. Liqui Moly, lubricantes y aditivos. Y dedicatoria en el festejo también de parte de Aldo Maíz en el gol, Chicho. Así es, señor. Aplauso también de parte de todos los hinchas del equipo de Ameliano por este sector, para el tanto convertido por el San Lorenzano, Aldo Maíz. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego ahora, 10 minutos. Segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica Oscar. El fútbol se siente, El nuevo marcador del partido dice que ahora Ameliano le está ganando por 2-0 a Resistencia. Y probá el nuevo Recuperar la Z Mujer, que aporta salud, belleza, energía para la mujer actual. Recuperar la línea de multivitamínicos más completa, venta libre en farmacias y es calidad papasa. ¿Qué pasa otra vez con Acevedo, Chicho? Estaba con un problema en el brazo derecho. El jugador de Resistencia ya se levantó nuevamente y va a continuar sin problema. Sí, arrastrando eso desde aquel salto con Vareiro en el primer tiempo, donde lo atendieron también al que ahora terminó pasando a jugar de central con la expulsión de Ruan Vinicius, y sigue con ese problema en el brazo derecho, casi en la altura del hombro es donde se tomaba también Acevedo. Aquí la viene a recuperar Aguilera tocando por el medio, desviando la pelota Núñez, le queda el balón a el jugador Aguilera, la terminó perdiendo y ojo que va Meliano nuevamente con Vera tocando para Torales le pega Arzamendia que vuela y deja la pelota, le queda el balón otra vez al Piru, el centro cerrado a la mano de Marino, Cristian. Qué bombazo sacó Richard Torales, pero qué tapada, magnífica, fantástica, mejor que el remate de Torales, terminó siendo la salvada de Marino, quien saca del ángulo prácticamente ese bombazo, y en el rebote Piru termina regalando un centro cortito y muy fácil para el portero de Resistencia. Arriba la pelota de Marino, llega la marca de Hugo Benítez, la deja para Paredes y las salidas de Ameliano. Informa Banco Baza. Brasileirao, minuto 97, Cruzeiro empata 1-1 ante Paranaense y Bragantino como local cae 2-1 ante Fortaleza. El líder es Palmeiras de Gustavo Gómez con 66-63. Tienen Botafogo, Mineiro y Flamengo. Atacando Resistencia sobre el costado derecho, la va buscando Ariel Benítez, que se la quería llevar, la terminó perdiendo. Ya que estamos con encuestas y seguramente lo vamos a trasladar para premiar al jugador del año en Versus, ¿verdad? El premio Versus, sí, que lo hacemos ya hace un buen tiempo. Para ustedes, ¿quién fue el jugador de la temporada? Les voy a pedir obviamente de manera personalizada después, pero para que la audiencia también sepa un poco el análisis, la reflexión y quizás la elección de ustedes. ¿Se acuerdan? Y yo creo que no hay discusión en el tema de que siempre, en un momento te acordás que debatimos, Cristian, el tema del Balón de Oro. Que el Balón de Oro, Cannavaro fue el único defensor que lo ganó y los arqueros ni a los premios, ¿verdad? Claro. Entonces, por una cuestión lógica en el fútbol siempre se elige al ofensivo, al que hace goles y al que hace goles. Entonces, yo creo que no hay discusión de la temporada de Tacuara Cardoso, para mí es el mejor del año.
pero igual, Barbosa, por ejemplo, tuvo... A eso quería ir. Yo también quería entre Barbosa y Tacuara, pero me quedo con Tacuara. Y para no ser incoherente, porque yo dije el mejor del Clausura es Aguilar, pero esta es la elección del año. Me parece que Gustavo Aguilar no ha tenido tanto un buen primer semestre, sí, un segundo semestre fantástico, y Tacuara ha sido mucho más sostenido el nivel que ha demostrado, ¿verdad? Sí. Entonces en el global Tacuara me parece que ha sido el mejor. Entonces solamente para aclarar también y para que no digan, es incoherente, lo elegiste a Aguilar como el mejor delantero del segundo semestre y Tacuara el mejor del año. Entonces para aclarar eso. Aquí hay tiro de esquina para Ameliano. Totalmente de acuerdo, para mí Tacuara. Y además, después de Roque en el 2019, que Roque había tenido ese año también una temporada goleadora increíble, que el goleador del año, que el goleador de la temporada vuelve a superar la cifra de los 20 goles. Desde aquella temporada de Roque en el 2019, que llegó a 24, si no recuerdo mal. Ninguno después pudo pasar otra vez la cifra de 20 y ahora Tacuara lo vuelve a hacer. Ha tenido realmente una temporada magnífica Tacuara y tiene 40 años. El centro que viene al área. Marino que termina sacando esa pelota. Volvió a ganar Julio González para arriba, Cristian. Sí, con el corto entre el Piru y Vera. Piru saca el centro a la cabeza de Julio González. Ya no es casualidad y termina tapando sobre su raya de meta. Marino Arzamendi, que está haciendo claramente la figura de Resistencia. Responde Resistencia con Cabrera, que encara bien, escapa de la marca de Vera, se mete al área Dilson, toca para González, que está de espaldas, terminó perdiendo la pelota en el tímido intento que tuvo Resistencia, Cristian. Buena jugada previa de Dilson Cabrera, pero después la resolución termina siendo mala, por eso desperdicia esta acción ofensiva. Resistencia de los pocos o de las pocas acciones que ha tenido para profundizar en esta segunda etapa. Y para usted, Chicho Serna, ¿quién fue el mejor de la temporada? Me parece que no hay duda que Tacuara también. Estoy en la misma que usted, señor relator. Sí, está Tacuara realmente... Ahora de Barbosa ha sido también fantástico. Totalmente de acuerdo. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego. 15 minutos. Segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica... El fútbol se siente. Que Ameliano le está ganando a Resistencia por 2-0 aquí en Villaliza. Y hoy es un día para disfrutar, saludar y también abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir de Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. ¿Mejor sub-18? Y ahí está... Porque González arrancó, Enzo arrancó el torneo clausura, después se fue en un buen nivel. Cerro Porteño usó Quintana en los últimos varios, ¿verdad? Claro, lo terminó ratificando a Quintana en lo último. Olimpia tampoco tuvo uno que se haya destacado demasiado. Ahí está complicado el tema. Aquí se hacen los cambios en Resistencia. Estamos con la información. Informa Banco Baza. Primero de los cambios, se retira el jugador Rubén Enciso, permitiendo un ingreso camiseta número 8 para Jesús Araujo. Y el segundo cambio, se retira Edson Acevedo, permitiendo el ingreso, a ver si me ayudan, el segundo. Martín Amarilla. Martín Amarilla, camiseta 9. Con la disculpa de caso se me pasó el número. Perfecto, ahí están los cambios. El centro que viene al área, a las manos de Balbuena que caía. Hubo falta en ataque. Dice el árbitro, la salida es para Ameliano. Y en Asisme buscamos concienciar sobre el control anual y cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de próstata. Entérate más, contactanos 021-217-1717. Seguinos en las redes, recordá que a tiempo hace la diferencia. Ahí se repone Balbuena, va a corresponder salida para Ameliano, entonces se fueron Edilson Cabrera y Rubén Enciso a la cancha Araujo y Martín Amarilla. Usted, bueno, yo todavía no, a mí me cuesta encontrar realmente un sub-18. Yo me quedo con Thiago, es lo que más me convenció. Claro, lo de Thiago Caballero Nacional y es el que ha jugado más también, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Al menos los partidos que yo lo puedo ver, a mí sí me convenció Thiago. Sí, porque David Fernández, por ejemplo, en Trinidense jugó siempre, pero porque tampoco Trinidense tenía otro. Y ese sí que es obligatoriamente jugaba. Sí. Y tiene condiciones porque es delantero de la selección sub-17. Y Guaraní, Chicho... De todos los que jugaron, me parece Miño fue el que más impresionó. Pero para... También jugaron todos nada más. Claro, pero para vos,
en Sí, esta me quedo con clausura. el de Nacional también. ¿Qué hago? Y para usted, Coro. Y si vamos al balance anual, creo que no hay uno que se destacó. No, pero su Bueno, 18. convengamos que su 18... ¿De clausura? Ah, tenés Bien. clausura. Y no sé, realmente tengo que pensarlo. No tengo- Claro, porque hasta en la apertura era el sub-19, ahí obviamente teníamos... No, apertura no hubo regla. Sí hubo. Sub-19 fue Chicho. Era sub-19, el sub-18 bajó para el sudamericano sub-20. Claro, para el sudamericano sub-20. Porque el sudamericano creo que fue en marzo por ahí, ¿verdad? Antes de que comience el torneo fue. Ataca Emiliano, la pelota de González, colocó con la zurda, González buscó una esquina, le pegó mal Cristian. Sí, mostró que es zaguero central reconvertido a lateral. Encima le pegó con la zurda Julio Polaco González a cualquier parte desde una muy buena posición. Porque en esa apertura, por ejemplo, entraba Juan Salcedo, por ejemplo. En Triqui, que Juan Salcedo ha rendido muy bien. Muy infravalorado. Pero sí, yendo a lo del clausura, que fue su 18, yo creo que Thiago Caballero ha sido el que se destacó. Porque el por encima Cerro de todo. tuvo Quintana, que es lo que más recuerdo. Olimpia tuvo a Cano, ¿verdad? Cano, Aaron Páez. Páez, sí. Este chico Derly Martínez que debutó la otra vez. O sea, no se ha consolidado ninguno. Y Libertad después de Enzo también le costó mucho, después que se fue Enzo. Sí, porque estuvo Villalba, apareció Amin en Molinas. estos últimos partidos, pero con Enzo sabía que tenía un lugar asegurado. Además era titular por nivel. Ataca, Resistencia, le pega Núñez, la pelota se pierde afuera. Sí, Juan Coronel. En cuanto a los goleadores, en los últimos 10 años, el que más marcó es Santiago Salcedo. Marcó 30 en el año 2015. Tacuara ¿En Sol? ahora en Sol. Sí, marcó 30 en un año. Fue el máximo goleador. Y volvió a repetir esto, pero con 26 en el año 2016. Enseguida te digo más datos sobre este punto. Perfecto, señor. Nosotros marcamos el tiempo de juego en Villaliza. Versus y el tiempo de juego ahora, 20 minutos. Segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica Oscar. Se siente, Que Ameliano le sigue ganando Resistencia por 2-0. Y hace 25 años arrancamos un sueño que se hizo realidad y crecimos junto a la familia cuidando su economía. Hoy premiamos tu fidelidad con 0 kilómetros. Supermercados La Bomba, 25 años cuidando tu economía. Va Resistencia, la pelota de Araujo tocando por el medio para Núñez, que gira. Hubo falta de Aldo Maíz, dice Marco Franco. Va a corresponder tiro libre para Resistencia, mitad de cancha. Sí, Chicho. Y una buena noticia, y también tocando el tema de los juveniles y compañía para Cristian Pérez, de un jugador que preguntó mucho durante este semestre, retornará y de titular mañana en Guaraní. Leo Rolón. No, señor. Leo Rolón no estaba más en Guaraní, se había ido nuevamente a préstamo a Caballero a Trinidad, perdón. Ay, desapareció él. Cantero, ¿no? Se va a reaparecer Alexis. mañana Alexis Cantero. Ay, me encanta, tanto Rolón como Alexis Cantero. Álvaro Aponte me dice Mati Almeida, papá. No sé si me dijo irónicamente o es una elección suya. Ha tenido actuaciones buenas, malas, regulares, de todo un poco. Termina haciendo uno de los goles más importantes del año para Tacuarembó. Prácticamente el de la salvación. Ayer el primero ante Libertad. Steven Díaz jugó bien, solo que terminó mezclándose en un equipo demasiado irregular y obviamente ya con una mentalidad bastante perdedora. Sí, a mí me gustó mucho Stephen Díaz, lo poco que lo vimos también, porque ha tenido poca participación dentro de todo. Apareció ya en la segunda parte también del torneo clausura, pero lo poco que lo vimos realmente es un buen prospecto, es un buen proyecto. Nato. Sí, lo de Stephen Díaz, otro de los sub-18 que aparecieron en este torneo clausura. Manejando la pelota Ameliano con Saracho, apertura al costado derecho para González, mueve la pelota el equipo de García. Y recordá actualizar la app de Baza para disfrutar de todas las funcionalidades. Estés donde estés las 24 horas. Banco Baza, cuando quieras estamos. Pelota por un costado, sí, tuvo que doler eso, Ahora llovimos arriba. Se mira la zona del muslo, la parte interior del muslo. Jorge Núñez va a corresponder saque lateral para Ameliano. El saque lateral lo tiene que hacer Abel Paredes tomando carrera para meter esa pelota al área donde espera Torales. El balón viene para el 17. Termina sacando la pelota Araujo. En el rebote la va a buscar y recuperar Hugo Benítez. Tocando con González. González mucho más atrás. A empezar todo de vuelta con Balbuena. Sí, Juan Coronel. La línea de goles que comentabas de Roque Santa Cruz en el 2019 fue de 26. El máximo goleador
goleador de ese año lo había casi alcanzado en el año anterior, 2022, Fernando Fernández, que con Guaraní marcó 21, línea que hoy iguala Tacuara Cardoso, ya nadie lo podrá superar, y Tacuara vuelve a ser goleador después de 4 años, porque en el 2018 fue goleador con 23 tantos, el referente que tiene Libertad. Y el año pasado también fue Ferfer, ¿verdad? Sí, Juan? con 21. Ah, claro, Ferfer había llegado a 21. El que superó la línea de los 20. Sí, superando en la línea de los 20 también el año pasado. Pero sí, recordaba también, Coro, lo de Salcedo en el 2015, fue realmente... Si lo hacemos en secuencia, Oscar, 2014, 31 goles marcó Ferfer, 2015, 30 marcó Sassá. Si hacemos el recuento, es Ferfer el que más marcó desde el 2014. 2016, 26 marcó nuevamente Sassá. 2017, 20 nuevamente Sassá. 2018, 23 Tacuara, 2019 26 Roque, 2020 17 Sebastián Ferreira y Roque Santa Cruz, 2021 14 Leo Villagra, 2022 21 Ferfer y ahora 2023 21 Tacuara Cardoso. Ese de los 30 goles, ¿qué año fue esa, me dijiste, Juan? 2015 con Sol de América. Y vos sabés que yo hice un material sobre eso y fue goleador, el máximo goleador de ligas aquí en Sudamérica esa temporada. No, una bestia Sassá en aquel momento. ¿Cuál fue la cifra exacta, Coro? 31, el que más marcó del 2014, Ferfer, sí, con Guaraní. Y 30, lo de Sassá en el 2015, repitió en el 2016 con 26 y volvió a repetir en el 2017 con 20. Un gol cada 127 minutos fue el promedio de Ferfer en el 2014. Aquí se hacen los cambios en Ameliano. Estamos con la información. Informa Banco Baza. El primero en retirarse fue, o es en este caso, Sergio Vareiro. Después ingresó camiseta 8 Diego Barreto. También se retira el Piru Contreras, ingresa Alejandro Zamudio. Y el otro cambio... Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, y se retiró en este caso, a ver si me ayuda. Abel Paredes. Abel Paredes, el 19, perdón. Ahí está entonces, a la cancha Gutiérrez, a la cancha Barreto también. Y el otro... Y va Walter Cabrera como lateral izquierdo. Alejandro Zamudio. Tomás Gutiérrez, camiseta 4, Alejandro Zamudio 7 y 8 Diego Barreto. Los 3 que ingresaron, repetimos, se retiran entonces. Abel Paredes, se retiró también el Piru Contreras y Sergio Vareiro. Perfecto, Chicho. Ahí están los cambios entonces en Ameliano, metiendo 3 de 1 también García. Y ahora se entiende por qué Humberto García siempre lo quiere en todos sus equipos a Walter Cabrera. Y juega en todos lados. No le vaya a pedir excelencia, pero sí corrección. Lateral derecho, central por derecha, central por izquierda, lateral izquierdo. Te hace el lateral en los ataques, metiendo la pelota al área. Están todas, Walter Cabrera. Ahora jugando de lateral izquierdo en estos cambios de Ameliano, Cristian, ¿no? Sí, lateral izquierdo, y como segundo zaguero central aparece el colombiano venezolano Tomás Gutiérrez, que ha cumplido. Mira que nadie se acuerda de Ortellado, Franco Ortellado y Hugo Benítez, que fueron los zagueros iniciales. El argentino tuvo la rotura de los ligamentos cruzados y Hugo Benítez también tuvo buen tiempo afuera. Gutiérrez cumplió dentro de todo para Humberto García. Ese fue el comentario táctico de Cristian Pérez en una presentación de... Sanatorio San Sebastián asegura su bienestar. El centro que venía al área, desvió Barreto, después comete falta el Biovera y ahora sí el brazalete va al brazo derecho del capitán real de este equipo, de Edgar Saracho, del número 6. Aquí va a corresponder salida para Resistencia. Sí, Juan Coronel. Redondeando la locura de Sassá entre 2015, 16 y 17, en 132 partidos posibles, marcó 76 goles. El hoy día jugador de Sol América, que se prepara para una temporada más en primera con el Lanzarín en el 2024. Claro, y esos son 132 partidos posibles, es decir, los que se jugaron en esa temporada, pero en realidad habrá jugado menos, no habrá jugado los 132 partidos. Y hace rato, cuando hacía el cálculo del promedio de gol en el 2014 de Fernando Fernández, también hacía sobre el total de minutos que se jugó en el año, haciendo el cálculo de 90 minutos por 44 partidos, pero en realidad Ferfer jugó menos que el total de minutos, entonces hay que disminuir otra vez ese promedio de minutos. En síntesis, se queda con 10 también Ameliano, segunda tarjeta amarilla para el platinado Edgar Saracho, y se va expulsado el capitán ahora
del equipo de Ameliano, otro que se platina y no le viene bien. Vos sabés que para mí era una falta, pero común y corriente. Para segunda amarilla, no sé. Lo toca o lo atropella desde atrás a Ángel Fabián González, que es muy astuto, muy vivo, pone el cuerpo y ahí lo atropella Saracho. ¿Cómo lo viste en la TV, en la reiteración, Juan? Y tal cual, no hay mucho que objetar a la segunda amarilla y la expulsión de Edgar Catalino. Iba ahí la platinado, Leandro. Sí, bueno, él parece más rubio que platino. Y por eso, y además no estamos acostumbrados a verle a Saracho así. No. Digo, otro platinado, porque se acuerda cuando Romeo se hizo platinado también. Qué mal le vino, ¿verdad? Ese partido jugó 20 minutos por ahí. Le anda amigo Saracho, pero iba ahí. Y ahora le vino mal el platinado. Y aquí se hace el cambio en Resistencia. Estamos con la información. Informa Banco Baza. Otro cambio más ahora a bajarse porque viene el número 10 en el equipo. Se retira Núñez. Se va. Sí, el Pipo Lescano ingresa. Ingresa camiseta 22, Héctor el Pipo Lescano, uno de los goleadores del equipo de Resistencia. Perfecto, Chicho. Ahí está el cambio entonces en Resistencia, que aquí va a tener un tiro libre, que aquí buscará descontar en el partido. Y va el Pipo Lescano justamente para pegarle, colocando la pelota al Pipo, autoriza el árbitro, viene el centro, un cabezazo. Todavía no salió Saracho. Está sacando hasta la media, parece. Y claro, ya no le puede mostrar otra tarjeta roja, entonces. Ahora, igual, esto es error técnico del árbitro del partido. Realmente, que nos haya abandonado el jugador Ameliano. Claro, y él autoriza la jugada que siga, que se reanude el juego sin percatarse de que Saracho todavía no haya salido de la cancha. Esto es un error de Marco Franco, que después se dio cuenta. ¿Y se queda todavía, amigo? Sí, está todavía. Se va a sacar Saracho. a todos los botines, pegar Saracho. Innecesario. Sí, Chicho. Y yo me confundí hace rato en el cambio de Resistencia, porque vi número 10 y creí que era de Ameliano, entonces te iba a decir, atajarse porque iban a ver dos Julio César González dentro de la cancha. Sí, ahí se va Saracho. Era de Resistencia. Sí, Julio González, que ya tiene, el chico González, que ya tiene la 10 también en Ameliano, sí, hoy en el banco de suplentes. Y Saracho, que no va a poder jugar los primeros 2 partidos del próximo año. Exactamente, porque justo recibió la tarjeta roja con el brazalete de capitán. Y aquí hay tiro libre para Resistencia. Ahora sí, Marco Franco está despejado del campo de juego. Ya Saracho no está. Tiro libre que se hace. Viene el centro de Pipo Lescano. Offside, dice el asistente Guido Miranda, el número 1. Por ahora hay posición adelantada, Cristian. Sí, mala suerte del centro del Pipo Lescano, y es Ariel Benítez el que termina atropellando en el segundo palo, aparentemente en una posición ilícita. Vence con ese remate cruzado de primera a Junior Balbuena, pero aquí el juez asistente número 1 invalida la acción. Veremos qué dice el VAR en esta jugada. ¿Se fue pero no se fue, Saracho? ¿Se quedó en la gradería? Sí, está ahí viendo el partido. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus, y el tiempo de juego ahora, 30 minutos de esta segunda etapa, y el marcador gotas de oro. La negra va sabrosa, indica Oscar. El fútbol se siente, Que Ameliano le está ganando a Resistencia por 2-0 en Villaliza. Y venían los locales de Mecal Muebles. Visita la web www.mecalmuebles.com.py. Mecal Muebles está barato. Maí que cabecea al medio, la desvía bien Torales, le queda a Vera que mete un sombrerito. Vera la baja de cabeza, la busca Barreto, la marca de Ariel Benítez. Va a corresponder salida para Resistencia, dice Marco Franco. Cristian. Y buena jugada previa del Rayo Elvio Vera, siempre destacándose en ese sector, zona profunda, hace el sombrerito, después descarga bien de cabeza para el ingreso de Edgar Barreto, justamente uno de los volantes de recambio, pero aquí la experiencia también de Ariel Benítez para poner el cuerpo y desplazarlo justamente fuera del campo número 8 de Ameliano. Manejando la pelota Resistencia a mitad de cancha, aquí la tiene Aguilera, el control de Aguilera y apoyándose con Acevedo. La tiene el central por derecha, a ver qué hace el 17, se apoya por el medio, tocando esa pelota Araujo, otra vez Acevedo, metiendo el cambio de frente al costado izquierdo para Brizuela. El control le quedó atrás al capitán y va saliendo ahora sí con la pelota dominada, uno de los capitanes que tiene este conjunto de Resistencia. Siempre Brizuela con la pelota metiendo el cambio de frente. Buen balón al costado derecho para Benítez, que está destapado. Va a encarar Ariel Benítez, lo dejó en el camino.
Vera está en el área, Benítez busca con la zurda, amaga otra vez para la derecha, la pisa Benítez de taco, toca, le pegó Lescano, rebotaba esa pelota y sale Ameliano Cristian. Qué buena jugada, Ariel Benítez, lateral derecho, que de repente tiene este ataque de talento, no solo en este partido, sino en muchos encuentros, cuando pisa terreno fértil el rival. Tras un par de enganches hace una jugada de lujo, una habilitación perfecta de taco para el remate del Pipo Lescano. Va donde estaba justamente la humanidad de Tomás Gutiérrez, quien despeja hacia el otro sector. Moviendo la pelota Resistencia y buscando el descuento, la quería el Pipo Lescano, termina sacando la defensa de Ameliano, en el rebote la recaptura Aguilera. Aquí la tiene Diego, abriendo al costado izquierdo con Benítez, Benítez un poquito más atrás para Oscar Brizuela, la pide sobre el costado derecho Acevedo y la controla el número 17, mitad de terreno, abriendo otra vez al costado izquierdo, mueve la pelota el equipo de Recalde. Y en Rodaria sabemos que necesitas un vehículo todoterreno, la ZNA R6, tu compañera ideal. Contactanos al 099-425-2361. La hizo bien Lescano, se mete al área, al remate, se desvía esa pelota y controla Junior Balbuena. Cristian. Sí, bien Lescano, pero mal en la resolución. Creo que era Dilson Cabrera, gira, no le da con mucha fuerza y se amortigua esa jugada. En pocos minutos me parece que el Pipo Lescano le ha dado algo más de agresividad, algo más de fuerza en esa zona ofensiva de Resistencia, que se juega todo, porque prácticamente juegan de extremo los dos laterales. Hablamos de Marcelo y Ariel Benítez. Ariel Benítez tiene de repente esta clase de locuras, ataque de talento. No es la primera vez, pero en el medio de ese caos a veces le sale y a veces termina haciendo cualquier cosa. Lo dijo Cristian Pérez y lo presentó. Liqui Moly, lubricantes y aditivos. Saliendo con la pelota dominada Ameliano, la tiene Hugo Benítez, descargando por el centro para Barreto, la presión es de Aguilera, escapa bien Barreto y se la lleva, 3/4 de cancha, le marcó el pase Vera, le puso la pelota Vera, al centro por abajo, no pudo Torales, le queda igual al 17, le pega, rebota en Brizuela, llega Aguilera, Torales la baja, toca Barreto, le pega Vera, por encima del travesaño. Cristian. Jugadón aquí de Vera, tras el pase perfecto de Diego Barreto entre líneas. Como todo delantero, termina cruzando ese centro. Elvio Vera, tras un par de enredos, tenía la oportunidad de rematar. Ya Torales hace un enganche de más, ahí se le cerró el ángulo y desde el piso Oscar Brizuela salva esta acción ofensiva. Después, en una segunda acción, nuevamente Vera remata, pero ya sobre el travesaño y bastante exigido. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego 35, segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica. El fútbol se siente. Que Ameliano le está ganando a Resistencia por 2-0. Hierbas mate pajarito, con un sabor real que es el mismo de siempre aquí en Paraguay y en todo el mundo, informa Banco ASA. Atención a esta noticia que viene desde Colombia. Teófilo Gutiérrez, que sonó para Cerro en el 2016, fue sancionado por tocarle las nalgas a una mujer. El colombiano fue suspendido por 4 fechas y multado con 1.005.000 pesos colombianos, luego de haber tocado 2 veces las nalgas de una mujer de logística durante el partido ante Deportes Tolima. Deportivo Cali, su club debe hacer campañas de sensibilización con Teófilo Gutiérrez dentro de este asunto. Bueno. Una más también de Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez. Que últimamente se destaca más por esto. Igual en la época en la que rendía bien se destacaba también por la estupidez que hacía fuera de la cancha. En Racing principalmente. Y en Racing. River estuvo tranquilito. Y no, sí. mucha polémica. En Racing sí, de por ahí Gallardo le puso los frenos. Sí, le puso los frenos en River, pero en Racing fue famosa aquella historia de que entró con armas al vestuario y de que le desafió a todo el mundo. Ahora vergonzoso lo que hizo, ¿verdad? Categóricamente. Repudiable de todo punto de vista. ¿Y Rubán Vinicius no tendría que ser sancionado también? Pregunta a mí. O sea, que se me vino a la mente eso, Juan. Pero es un tema tan sensible que no lo quise comparar. Atacando Resistencia, pero debería también, porque este tipo de cosas, más allá de que sean dos del mismo género. Y bueno, pero también. Al cabo. No viene al No cabo. sabemos qué le gusta. Ataca Resistencia, remate de González. Se lo perdió el chico el tiro. Se terminó perdiendo por encima del Y travesaño. una no le sale al pobre equipo de Resistencia. Qué gran habilitación de Jesús Araujo. Mete la pelota al vacío para que pique de manera diagonal y evitar el offside. Ángel Fabián González le pegó muy abajo. Ese disparo va sobre el travesaño de Junior Balbuena. Pudo haber sido el último gol de Resistencia en primera división. Se hace el cambio en Ameliano. Estamos con la información. Informa Banco ASA.
Y ahora sí se retira Richard Torales para permitir el ingreso, camiseta número 10, para Julio González Coronel, el otro Julio César González que va más dentro de la cancha. Bien, están los dos. Está Julio César González Trinidad, que es el defensor, y está ahora Julio César González Coronel, que es el delantero, el chico que manda a la cancha. Humberto García para la recta final, Cristian. Sí, buen físico. Sí, ahí en el cara a cara con Acevedo le gana por casi una cabeza. Sí. Pero tiene muy buen físico, ya convirtió un gol también en primera división. González, que aquí la buscaba, no llegó a esa pelota. Termina bajando Ariel Benítez, tocando con Araujo, la terminó perdiendo y ojo que la tiene Vera. Y quiere encarar después el puntín de Araujo, mandando la pelota por un costado. Hay saque lateral para Emiliano en ataque. Lateral Yerba Mate Pajarito. Conoce la nueva web portal beneficiario de Asisme. Ingresa a www.asisme.com.py. Y el saque lateral lo tiene que hacer Walter Cabrera, que quedó con el brazalete de capitán. Bien el envío al área, la buscaba González, desvió Zamudio, directo a las manos de Marino Arzamendi, así Juan Coronel. Un gran saludo para Rolando Mora, que nos está viendo a través de Universo TV, escuchando también en la zona de la ciudad de Lambaré. Y también un gran saludo para Rubén Darío Sosa Colmán, también siempre atento a todas las transmisiones del equipo de Versus, en su día libre. Perfecto, fuerte abrazo para ambos y el agradecimiento por estar. Rubén. Sí, totalmente. Por estar ahí del otro lado, mañana se viene... Tuvo un problema de Rubén. ¿Qué problema tuvo? Pidió, de hecho compró una heladera y una placa, pero no le llevaron a su casa a los muchachos. Ataca Emiliano, la pelota de Vera que está en el área, toca atrás para Barreto, el control no fue bueno de Barreto, si no podía haber peligro, Cristian. Sí, el control realmente no fue bueno del número 8, por eso le termina quedando largo. También me parece que la cesión de Elvio Vera podría haber sido un poquito más hacia el frente y no tanto atrás, que lo confunde a Diego Barreto. ¿Y qué pasó? ¿A dónde le llevaron? Y creo que sigue por acá por el edificio su heladera y también su placa. No sé cómo va a hacer para llevar Rubensito. Ahí le llevaron. Vos sabés que yo vi que él llegó y pensé que iba a ser algún, no sé, premio de fin de año o algo así. O para colocar en alguna sección. Sí. Yo pensé lo mismo. Ay, Rubén. Y vamos a ver cómo pueden solucionar. Ataca Emiliano, la pelota de Vera, se mete al área, Vera al centro, lo leyó bien Marino Arzamendi y se quedó con esa pelota, Cristian. Sí, totalmente, lectura perfecta, intuición de Marino Arzamendi, quien se anticipa al centro cruzado de Elvio Vera, que tiene esto. Tenía para encarar, pero siempre también busca al hombre mejor ubicado y ese era Julio César González, el delantero. Ataca el conjunto de Resistencia, la busca el Pipo Lecano, tocando un poquito más atrás, la apertura al costado derecho para Araujo que se había soltado. Va atacando el equipo de Resistencia, balón de Ariel Benítez al área, la quiere de vuelta el Pipo que está de espaldas, se apoya otra vez con Araujo que la pisa. Por ahora no hay peligro en este ataque de Resistencia, pelota al espacio, buena habilitación para Benítez, el centro atrás, quien llega de frente, la busca Aguilera, remate de Marcelo Benítez a cualquier parte, Cristian. Buena jugada por derecha, cualquier cosa hizo Marcelo Benítez. Sí, Chicho. Creo que usted se debe revisar un poco qué es la situación, porque no es la primera vez que le toca un partido con homónimos. No es la primera vez, es cierto, no es la primera vez. Estoy pensando. Aquí se hace el cambio en Ameliano, estamos con la información. Informa Banco Baza. Ingresa camiseta número 2, Fabián Franco, se retira Elvio Vera, es el quinto cambio en Ameliano, el último cambio de Humberto García en el año. La salida es para Ameliano, aprovechamos y marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego ahora, 40 minutos de esta segunda etapa y el marcador Gotas de Oro, la negra más sabrosa indica. El fútbol se siente. Que Ameliano le sigue ganando a Resistencia por 2-0. Y probá el nuevo Recupera la Z Hombre, diseñado para dar fuerza, salud, rendimiento al hombre actual. Informate más en @recuperalpy de venta libre en farmacias y es calidad Papasa. Los Ángel Benítez eran Chicho, ¿verdad? No, este año le tocó los Fernando Román. Creo que los tres partidos que jugaron entre ellos. Sí, porque vos sabés que estaba tratando de hacer memoria y me acordaba de, bueno, en realidad Ángel Benítez Pirayú y Ángel Guillermo Benítez, que en realidad se lo conocía más como Guillermo Benítez, el lateral izquierdo que ahora está en Huracán.
ambos en guaraní, pero es cierto, los dos Fernando Román también en ese choque Guaraní Nacional estuvimos ahí. Y ahora aparecen los dos González, en el mismo equipo en este caso, porque los Fernando Román, uno de Nacional, otro de... En aquellos partidos tenía que decir el de Nacional, el de Guaraní. Hay que tocar. Ahora tiene que decir el delantero, el central. Sí, Jorge González de Guaireña y el de Tacuarú. También en algún Guaireña Tacuarú a lo largo de este torneo clausura. Hemos estado en tantos partidos. Aquí ataca el conjunto de Ameliano. Viene con Zamudio que encara, se quiere meter a la área. Piden falta de Aguilera. No pasó nada, dice Marco Franco. Sí, para mí no pasó nada, correcta. Aquí la acción de Diego Aguilera, quien queda sentido. Creo que buscó justamente el contacto y arrastrar la pierna a Alejandro Zamudio en esa acción. La quiso hacer rápido, Resistencia, el árbitro dice, momentito, yo tengo que autorizar, va a corresponder tiro libre para el equipo local en mitad de terreno. Sanatorio San Sebastián es un sanatorio de alta complejidad con los mejores profesionales. Avenida Mariscal López y Guira Campana. Ahora sí se viene un debut. Sí, ahora sí, más que evidente. Es el 21 Facundo Rolón. El que se prepara para ingresar en Resistencia. Se nota que es el debut por el peinado de Facundo Rolón, que está aquí a un costado a punto de ingresar en el equipo de Resistencia. ¿Qué pasa con Marco Franco, Chicho? ¿Está revisando algo? Sí, una revisión de una jugada anterior, me parece que dentro del área de Ameliano en este caso. Sí, el enganche de Zamudio y después la jugada con Diego Aguilera. O sea, para el VAR es el penal. Para Lipio Colman es penal de... Diego Aguilera sí. Contra Zamudio. Hace el enganche, aparentemente gana la posición Zamudio, pero arrastra mucho la pierna. ¿Vos cómo viste, Juan? Sí, penal, porque lo intenta, mejor dicho, tocar el balón, pero toca la pierna izquierda del atacante. Y después creo que le cae encima, para complementar esa acción. Y ahí reclama también Humberto García, abre los dos brazos, dice que esto es... penal, por lo menos estuvo más rápido Alipio Colman en llamarlo a Marco Franco en comparación a lo del primer tiempo, que perdió una eternidad de minutos. Y aquí sale Marco Franco. Otro penal ya confirmado ahora para Ameliano. Penal para Ameliano, dice el árbitro del partido. Ya agarró la pelota Diego Barreto. Veremos si sale alguna tarjeta amarilla o no. Ahí está Aguilera reclamándole justamente y se gana la tarjeta amarilla, Chicho, ¿verdad? Sí, señor, otro amonestado más en el equipo de Resistencia, en este caso para Diego Aguilera, que con eso suma 1, 2, 3, 4 amonestados del equipo de Resistencia, 2 quedaron en cancha en el equipo de Ameliano. Vos sabés que no, al menos fue enfrente nuestra la jugada, no parecía una jugada muy evidente de penal al menos. Y no tanto. Se hace el cambio en Resistencia, estamos con la información. Informa Banco Baza. Se retiró Ángel González, ingresó camiseta 21 Facundo Rolón, cuarto y último cambio en primera división de Resistencia. Marcamos el tiempo de juego, Carlitos. Versus y el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de esta segunda etapa y el marcador gotas de oro. La negra más sabrosa indica. Que lo gana Ameliano por 2-0, pero va por el tercero. Hay penal, le pega esa pelota a Diego Barreto. Penal para Ameliano. Espera Marino Arzamendia. Termina de dar indicaciones Marco Franco. A los defensores también en la línea del área grande, por detrás de la misma. Ahora sí, silbato a la boca. Penal para Ameliano, que quiere el tercero. Autoriza el árbitro. Va Barreto. Le pega Barreto. ¡Gol! ¡Gol! La colocó abajo, en una esquina, Diego Barreto con un mini amague en la carrera para cerrar de esta manera la temporada de Ameliano en el 2023, para meter una goleada en la última fecha por Diego Barreto, Ameliano 3, Resistencia 0. El gol se produjo a los 46 de la segunda etapa. Mucha serenidad, mucha calidad y realmente jerarquía de Diego Barreto. El saltito al estilo Ale Silva, no le sacó nunca la mirada al portero. Quiso aguantar hasta lo último Marino, pero cuando amaga Barreto, Marino se tira al lado izquierdo
y define hacia el costado derecho Barreto. Como decía, no le sacó nunca la mirada al arquero ni al balón y termina definiendo con mucha maestría para sellar este 3-0, la despedida de Resistencia en primera división con una derrota, con una goleada en contra, y para despedir de buena manera el año, Ameliano golea 3-0. Diego Fabián Barreto Lara, mediocampista paraguayo de 30 años, marcando su primer gol en este año. Ataca Resistencia, que piden penal, aquí no pasó nada. Y también festejo con dedicatoria, Chicho, ¿verdad? Sí, señor, se acercó hasta este sector donde están los hinchas de Ameliano, seguramente para dedicar a su familia. Diego Barreto, tercer tanto del equipo visitante. Esto lógicamente ya está completamente liquidado y es momento de elegir a la figura, al mejor del partido, la figura en una presentación de... Seguros Chaco, Avenida Mariscal López 5233, seguro que le conviene, Seguros Chaco. ¿Quién es la figura del partido, señor Cristian Pérez? Elvio El Rayo Vera. Me gustó mucho Aldo Maíz, pero me quedo con Elvio Vera. Elvio Vera, la figura del partido, presentado por... Seguros Chaco, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Quedó sentido un hombre de Resistencia, recta final del partido. Sí, Juan Coronel. Y Resistencia, que se va de primera división con 2 meses y 13 días sin ganar. La última vez que sumó de a 3 fue en la fecha 11, cuando le ganó 2-1 justamente al Sportivo Ameliano. Bueno, termina eso conspirando, obviamente, contra el equipo del barrio Ricardo Brugada. Ha tenido una segunda temporada en la primera división muy por debajo de lo esperado. Y esa es la ratificación, y es el único equipo que va a quedar con el promedio por debajo de 1. Lo que decíamos, si ganaba, quedaba con el promedio 1 exacto y se va a la división intermedia con el promedio por debajo de 1. Guaireña no va a bajar del 1, pero ya está descendido también. Tacuarel logró salvarse, ya está definido todo, y aquí también está todo cerrado, todo liquidado. Final de la temporada para ambos, final del partido. Goleada de Ameliano, derrotó por 3-0 a Resistencia Millaliza. Y así escuchaste los relatos de Oscar Gómez a través de Universo 970. Y nosotros vamos hasta Chicho Serna. Adelante, Chicho. Gracias, Oscar. Me voy a acercar aquí al presidente de Ameliano, Víctor Melgarejo, presidente para la hinchada de Universo 970. Bueno, una victoria que por ahí sirve para, más bien pensando en el año que viene, los 3 puntos que seguramente van a sumar a ese acumulativo el año que viene. Sí, realmente un triunfo importantísimo, ¿verdad? Ya de eso hablamos y nos estamos arrepintiendo de esos 3 puntos perdidos contra General Caballero Mallorquín. Y bueno, se habló mucho en la semana. Generalmente cuando uno consigue el objetivo ante tiempo se quiere relajar y bueno, se trabajó en eso, se trabajó mucho para poder obtener un triunfo hoy y que, como vos decís, son 3 puntos que el próximo año te pueden dar una tranquilidad importante. Y por ahí también, para terminar de la mejor manera, un año que por momentos fue bueno para Ameliano, después algunas que otras dudas, pero terminar siempre ganando es importante. Sí, realmente fue el mejor año de la historia de Ameliano, ¿verdad? Empezamos con un título de la Supercopa, clasificación a Copa Internacional y de vuelta sumamos mayor cantidad de puntos que el año pasado. Ahí está, perfecto. Presidente,